Entonces, esta parte va a ser saber qué es la presión parcial y la ley de Dalton. La presión parcial básicamente es un concepto de concentración en un gas. Cuando yo tengo contenido un gas en un recipiente, la presión que ejerce sobre las paredes o sobre la frontera del sistema es debida a las partículas que se encuentran en su interior. Si yo quiero hacer una reacción, por ejemplo, un catalizador de un auto, en el cual la reacción ocurre en la superficie del catalizador, la concentración que haya dentro del gas me va a involucrar a cuántas partículas chocan con la superficie. Y por eso es importante la presión parcial de un sistema gaseoso. ¿Cómo se calcula la presión parcial de un sistema gaseoso? Pues multiplicando la fracción molar o la composición en el gas por la presión total. Y con eso me daría la presión de ese gas en específico. Por ejemplo, si estamos a una atmósfera y la composición del aire, ¿cuál es la composición del aire? 79 más o menos, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Entonces, si estamos a una atmósfera, pues tenemos 0.21 atmósferas de presión de oxígeno y 0.79 atmósferas de presión de ¿quién? De nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una reacción voy a tener disponible menos presión de un gas que del otro. Si voy a hacer una combustión es como si le hiciera con una presión de ¿cuánto? De 0.21 atmósferas, no con la presión del aire total, ¿no? Todo ese tipo de conceptos hay que saberlo. Hay que saber también que la suma de las presiones pues tiene que dar la presión total, ¿no? Esa le llama la ley de presiones parciales de Dalton. Si yo sumo las presiones de los gases por separado me da la presión total de un sistema. Y por ahí viene la deducción, no se preocupe, no hay que saberla. Solamente hay que saber el concepto de la presión parcial. La presión parcial, de nuevo, es una concentración dentro de un sistema gaseoso, básicamente. Otra con la que la confunde es la presión de vapor. ¿Cuál es la diferencia entre la presión parcial y la presión de vapor? La presión de vapor, ¿cuándo ocurre? Ok, si yo tengo un sólido y un líquido y lo encierro en un sistema cerrado, donde no permite el paso de materia de energía, y pongo una presión de vacío en la parte superior del sólido del líquido. Lo que va a pasar es que parte del sólido o parte del líquido se va a evaporar, hasta que la parte con vacío se va a llenar con una cierta presión por la volatilidad del sólido y del líquido. ¿Por qué es importante esto en materiales? ¿Sucederá que parte del baño metálico se evapora cuando lo caliento y lo fundo? Sí, sucede que sí. Cuando yo caliento cualquier baño, cualquier sistema metalúrgico, cuando estoy fabricando aleaciones, parte de la aleación se me está evaporando, literalmente. ¿Por qué? Porque intenta igualar la presión de vapor como si estuviera un sistema cerrado. Intenta alcanzar a equilibrar el vapor con la atmósfera. Si yo tengo un sistema cerrado, pues va a llegar un punto en el que las moléculas del líquido que se están evaporando van a pasar a la parte gaseosa y de regreso. Va a llegar un punto en el que ya no va a despedir más vapores mi sólido o mi líquido. Pero si está abierto a la atmósfera, ¿qué va a pasar? Pues todo el tiempo va a volatilizar. Lo mismo que le pasa a un charco. Está ahí el charco. ¿Qué sucede con el calor? Se evapora una parte del charco. E intenta sacar esa humedad al ambiente hasta que desaparece. Lo mismo le va a pasar a su baño, ¿no? Si ustedes lo tienen ahí calentito, ¿no? Su aleación, cada minuto que esté ahí, ¿qué le va a pasar a su aleación? Va a perder sustancias, va a perder eficiencia. Si yo le echo un fundente e intento hacer una aleación, ¿tendrán la misma volatilidad todos los componentes de una aleación? No, todo eso lo vamos a aprender en la segunda parte del curso, que es el equilibrio de las fases que están aquí adentro. ¿Cuál se volatiliza más? ¿Cuál tiene mayor presión de vapor? ¿Cómo se afecta la interacción entre una sustancia y otra? Todo eso es importante desde el punto de vista de termodinámica de materiales. De hecho, eso es el segundo parcial, ¿no? Observar y analizar todo lo que sucede termodinámicamente en una aleación que tiene un sólido o un líquido con una cierta presión de vapor. Ahora, es distinto que la presión parcial. ¿Por qué es distinto la presión parcial que la presión de vapor? ¿Cuál es la diferencia? Una es una composición y una es a medida de ¿qué? De volatilidad de un sistema. Es decir, si yo aquí tengo una mezcla, por ejemplo, un latón, ¿de qué está hecho un latón? Cobre y zinc, ¿no? Es probable que el cobre sea menos volátil que el zinc. Entonces, la presión de vapor del cobre es menor que la presión de vapor de ¿quién? Del zinc. ¿Cuál se va a evaporar más? El zinc.
¿Qué quiere decir? Que al momento de hacer un latón y se evapore, no se va a evaporar a la misma velocidad el cobre y el zinc. ¿La composición de la fase gaseosa va a ser la misma que la fase líquida? No, porque uno se evapora más rápido. Y entonces la presión parcial de los gases va a ser distinta que las presiones que de vapor del sistema. ¿Tiene sentido? Una cosa es cuánto se volatiliza y otra es qué composición termina al final en la fase gaseosa. Todos esos conceptos los vamos a ver a detalle, segundo parcial. Sí, no se preocupen. De hecho, le vamos a meter números y cálculos, va a haber tablas y va a haber todo esto. Pero bueno, hay que conocerlo y no hay que perder de vista estos dos conceptos.